Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están en esta nueva conexión de una conferencia para la Venezuela de hoy del Diplomado de Salud. Bienvenido a todos los integrantes y estudiantes que forman parte de este diplomado. Bienvenido a nuestros coordinadores del área técnica del Diplomado de Salud. Para los que no me conocen, porque ya ustedes, algunos ya me conocen porque he estado, creo que esta es la tercera vez ayudándoles a moderar una conferencia de este diplomado. Yo soy Marinés Mendoza, estoy en Valencia, no estoy en Caracas, porque llevo todo lo que es la región centro de mi vida. Entonces, una vez más, bienvenido. Hoy vamos a estar hablando del tratamiento de alto costo y su posible autogestión del implante coclear. Hoy vamos a tener como ponente el doctor Juan Armando Chiosone. Hoy, miércoles 20 de julio, pasados estos minutitos, pero bueno, en espera de muchos de ustedes que puedan conectarse y no perder el hilo de esta gran conferencia. Hoy nos va a ayudar con la biografía del doctor Juan, el doctor Jorge. Adelante, Jorge, con la biografía del doctor Juan. Bueno, buenas tardes a todos, alumnos del diplomado, invitados especiales, compañeros coordinadores del diplomado. Más que biografía, yo quisiera hablar más cerca de mi amigo Juan Armando, ¿no? Juan Armando y yo estudiamos juntos las carreras, somos compañeros de promoción, compartimos mucho durante la carrera, pero especialmente después de muchos años de cada uno de buscar su sendero, terminamos trabajando juntos en investigación. Cuando él era jefe de servicio del servicio de otorrino al hospital universitario y yo estaba en la cátedra de neuroanatomía trabajando en investigación en neurociencia, decidimos montar un laboratorio de investigación básica en Venezuela, lo cual era una especie de proeza que parecía imposible, ¿no? Y a raíz de ese acercamiento y conocimiento del día a día, yo quisiera traer una palabra que pudiera describir a mi amigo Juan Armando, y es pasión. ¿Por qué yo hoy en este diplomado traigo esa palabra? Porque yo siento que una de las cosas más importantes con las que uno tiene que enfrentarse es a la pasión que uno le tiene a distintos aspectos de la vida. Cuando uno escoge una carrera o una especialidad o un hobby o un gusto, si lo escoge con pasión le va a ir bien. Y esta palabra es una palabra que para mí describe perfectamente a Juan Armando. Es un apasionado. Basta sentarse con él a hablar de sus temas de pasión, por ejemplo, el implante coclear o la investigación básica en otorrino, en fisiología del oído, en neurofisiología del oído, o una pasión que compartimos, los aviones, y ustedes se darán cuenta que es una persona completamente apasionada de lo que hace y hace un esfuerzo inaudito para hacer ver y presentar sus pasiones. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta nosotros que trabajamos en estos ámbitos que a veces le matan o le quitan la pasión a uno. Y bueno, esa era la manera como quería presentarte, Juan Armando. Bienvenido y vamos a compartir tu experiencia en este campo. Jorge, muchas gracias y quiero agradecer muy especialmente a los coordinadores y el esfuerzo que se ha venido haciéndose, y te agradezco muchísimo tus palabras. Tú me conoces más que cualquiera y viniendo de ti, pues realmente valoro mucho todo esto. Quiero verdaderamente agradecer por la invitación, muy especialmente al doctor Julio Castro, compañero y amigo, a mi querido amigo Gustavo Yasmín, el cual también tengo un tiempito que no veo, a Mario Patiño, que nos reencontramos ahorita aquí virtualmente, y al apreciado profesor José María de Viana, quien además de todo fue profesor de mi esposa, que es ingeniero civil en la Universidad Católica. Así que bueno, les agradezco muchísimo esta invitación y bueno, voy a tratar de entretenerlos un ratito con alguna de nuestras experiencias, y sé que como esto es un diplomado donde bueno, hay de todo, hay médicos, hay de muchísimas profesiones y pues estamos orientando hacia lo que es salud. Queremos más o menos contarles un poquito la experiencia nuestra en cómo llevamos el programa de implantes cocleares, y cómo surgió y cómo cómo ha venido desarrollándose en todo este tiempo. Yo soy médico otorrinolaringólogo, como dijo el
doctor Hernández, pero soy fundamentalmente otólogo y neurotólogo. Me entrené en Venezuela, pero hice mi subespecialidad en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y hoy en día estoy en la Universidad de Miami, esto solamente para que vean un poco dónde estamos. Lo que ustedes están viendo acá, esto es el campus médico de la universidad, que ustedes lo pueden ver acá. Toda esta cosa viene siendo el segundo centro médico más grande en extensión en los Estados Unidos, donde hay fundamentalmente 3 instituciones, como ustedes ven aquí arriba: el Jackson Memorial Hospital, que pertenece al condado de Miami-Dade, el Hospital de la Administración de Veteranos, y la Universidad de Miami. Pero lo que vamos a hablar ahorita es la experiencia conjunta de que ocurrió pues, en Venezuela con el programa de implantes cocleares. Esta experiencia conjunta es entre la Fundación Venezolana de Odontología, que tiene a la izquierda, y el Hospital Universitario de Caracas, fundamentalmente, aun cuando colaboramos con algunos otros centros en Venezuela. Lo primero que quiero dar mi declaración de conflicto de interés. Yo soy consultante médico de educación y miembro del Latin American Advisory Board de Advanced Bionics en Valencia, California, y soy consultante médico y miembro del Advisory Board de Neurotron Biotechnology de Hangzhou, en China, y Irvine, California. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, fundamentalmente, primero, ver qué es la sordera, qué son los implantes cocleares, cuál es la magnitud del problema, cuáles son las bases para la creación de un programa de implante coclear. Y vamos a hablar un poco del programa de la Fundación, el programa de implantes cocleares de la Fundación, y los alcances del programa, el modelo en números y algunas reflexiones finales. Vamos a fundamentalmente referirnos a las sorderas que están en este sitio, en el oído interno. Como ustedes ven aquí, el oído, la oreja, el conducto, el tímpano y los 3 huesecillos martillo, yunque y estribo. Ellos son realmente transductores mecánicos. Ese transductor mecánico necesita llevar esa energía mecánica a este caracolito que está acá, que es la cóclea, que al fin y al cabo están los receptores que van a transformar esa energía mecánica en impulsos eléctricos. Eso es un sistema muy complejo, pero a la vez fascinante. Y lo que ocurre es que cuando este puente que está aquí, este transductor entre la parte mecánica de la audición y la parte neural se rompe, hay un puente roto. Ese puente roto termina no llevando los impulsos eléctricos, los impulsos nerviosos a este nervio. Y eso eventualmente conduce a lo que llamamos sordera. También puede haber sordera simplemente por un tapón de cera, puede haber sordera porque estos huesecillos no funcionan. Eso lo podemos reparar, lo podemos operar y lo podemos reparar, pero ya cuando tenemos una sordera aquí neural, ya las cosas se complican. Hay muchísimas causas que producen sordera. Las congénitas, que son aquellas que vienen con el nacimiento, pueden ser hereditarias. Muchas de ellas son hereditarias. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en Venezuela, en familias de Nueva Esparta, especialmente en la península de Macanao, donde hay muchísimos matrimonios entre familias, y eso van a ver que hay cantidad de gente que pueda tener ese tipo de sordera. Pueden estar adquiridas en la vía intrauterina, por ejemplo, como el desarrollo de alteraciones del desarrollo en el momento del embarazo. Rubiola materna es un caso muy importante, y la rubiola materna puede ser prevenible. Por eso las campañas de vacunación son muy importantes, igual que la toxoplasmosis. Puede haber la administración de fármacos durante el embarazo que produzcan pérdida de audición o destrucción del oído interno, y por supuesto algunas enfermedades virales. Puede haber causas que después del nacimiento, por ejemplo, el aumento de la bilirrubina por incompatibilidad de la sangre del niño y la madre. Eso puede producir daño neural y producir sordera. El que el niño haya padecido asfixia durante el momento del parto, una asfixia prolongada. La meningitis es un problema, pero también la meningitis pudiera ser eventualmente prevenible. También los fármacos tóxicos, enfermedades del oído interno, que son muchas, y traumatismo. Traumatismo lo vemos hoy en día, pues estamos en una sociedad que no está exenta de la violencia, y puede presentarse de manera más común. Y otra esclerosis, que es una enfermedad muy común, no muy común, mejor dicho, pero una enfermedad que está presente en muchas familias, en grupos, además de todo étnicos, y que hace perder la audición progresivamente. Ahora, ¿cuál es verdaderamente la magnitud del problema? Fíjense usted que la prevalencia de la hipoacusia neurosensorial en niños pequeños es de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Esos son datos de Europa y Estados Unidos. Y más o menos son más o menos iguales en
todas partes del mundo. O sea que 1 de cada 1000 nacidos van a ser sordos. Y si ustedes ven que si incorporamos toda la población hasta 6 años de edad, vemos de 1.5 a 2 niños con problemas de audición en el grupo de niños menores de 6 años. O sea que el problema auditivo es sumamente común. Fíjense ustedes que a todos los niños les sacan sangre para descartar hipotiroidismo o para descartar otro fenómeno que es la fenilcetonuria, y el hipotiroidismo ocurre en 1 en cada 8.000 nacidos vivos. O sea que es mucho más frecuente la pérdida de audición que el hipotiroidismo, y el hipotiroidismo se le hace pruebas a cada uno. Ahora fíjense ustedes que en algunos países en desarrollo se piensa que esta cifra puede ser mayor. No está comprobada, pero se puede pensar que esa cifra puede ser mayor. Ahora, si el niño por alguna razón cae en una unidad de cuidados intensivos, esa tasa va del 5 al 15%. Quiere decir que es 1000 veces mayor. O sea, la posibilidad de ya una vez que un niño cae en una unidad de cuidados intensivos porque nació prematuro, porque tiene otros problemas, la posibilidad de poder salir sordo de esa unidad de cuidados intensivos es muy alta. Entonces, ¿por qué es importante la audición para el ser humano? Bueno, fundamentalmente porque la audición es un instrumento fundamental para la comunicación humana. Sin audición es muy difícil desarrollar lenguaje oral verbal. O sea, el mecanismo natural o normal para desarrollar lenguaje oral verbal es a través de la audición. Necesitamos oír para poder entender y poder empezar a formar ese código. Al ser humano le toma además de todo los primeros 5 años de vida para desarrollar ese código, para desarrollar lenguaje. No importa el lenguaje que usted quiere enseñar. Si usted quiere enseñar lenguaje de señas, es ideal que lo enseñe los primeros 5 años. Si usted quiere enseñar lenguaje oral, usted tiene que enseñar los primeros 5 años. Eso es muy importante porque eso va a quedar impreso en el área del lenguaje en nuestro cerebro. Y otra cosa que es muy importante, que la audición y el lenguaje es muy importante y necesario en las lenguas fonéticas para el desarrollo de la lectoescritura. O sea, para nosotros es muy importante poder saber ese código, haber podido aprender ese código para poder entender lo que leemos. La sordera se puede diagnosticar además de todo muy temprano en la vida. Ya no, esto no es un problema que tenemos que esperar hasta ver si el niño habla o no habla, o si el niño responde o no responde. Podemos hacer pruebas auditivas al momento, a horas del nacimiento. Estamos hablando de horas, inclusive días después del nacimiento, y poder saber si el niño tiene o no tiene audición. Pero basado en este problema y basado un poco en esas cifras de 1 por cada 1000 y la cifra de sordos que podemos tener en la población, vean ustedes, y vamos a hacer una comparación entre Venezuela y la región de Latinoamérica. Vean ustedes que en Venezuela, sobre una población calculada, estos fueron cálculos hechos aproximadamente en el año 2016, de 31.304.000 habitantes, con una tasa de natalidad aproximadamente de 18 nacimientos por 1000, y eso quiere decir que hay aproximadamente unos 560.000 nacimientos al año. Vean ustedes que aproximadamente 563 de esos niños que nacieron van a ser sordos, y el porcentaje de penetración es que sabemos que de esos niños, de esos 563, solamente el 30% realmente puede ser que reciba un implante coclear, inclusive inclusive en las sociedades más desarrolladas. Este valor del 30% puede ser mucho más alto, por ejemplo, en Dinamarca, puede ser mucho más alto en Noruega, puede ser mucho más alto en Suecia, pero en general, cuando uno toma los sistemas de salud, generalmente solamente le llega al 30%, y no es necesariamente porque el sistema de salud falla, sino que son realmente los que terminan siendo beneficiados por múltiples razones. Quiere decir que en Venezuela, 169 pacientes deberían ser implantados por año. Ahora, si vamos a la cifra total de personas que sufren de audición en Venezuela, estamos hablando de cerca de 3 millones de personas deben tener algún grado de pérdida auditiva, de los cuales 313.000 son sordos profundos, y de los cuales para este momento que estamos hablando, o en el momento que teníamos esta cifra, 6.261 personas son excelentes candidatos para implante coclear. Si esto lo extrapolamos a la región, por supuesto, las cifras son mucho más dramáticas. Estamos hablando que más de 6 millones de sordos profundos, y estamos hablando que la deuda social para implante coclear en la región son de 126.000, y deberíamos estar implantando cerca de unos 3.700 niños por año. No estamos ahí incluyendo la población de adultos. Entonces, cuando tenemos una pérdida auditiva, la rehabilitación auditiva debe ser auxiliada como a través de audífonos, que es lo ideal. Lo primero que debemos hacer, utilizar los residuos acústicos o los restos acústicos o la audición acústica que tenemos para
auxiliarla a través de audífonos, que pueden ser audífonos convencionales, audífonos de conducción ósea, audífonos implantables. Cuando ya los audífonos no funcionan, vamos hacia los implantes cocleares, y cuando ya los implantes cocleares no funcionan, podemos ir más allá e implantar en el tallo cerebral. Esto es una cosa que se ha hecho muy poco, en Venezuela no lo hicimos, pero aquí sí lo estamos haciendo. La otra cosa es no auxiliarla, pero con el objetivo de hacer una rehabilitación oral verbal, de manera que la persona pueda mantener, poder comunicarse, adicionalmente si no tiene el lenguaje, poder desarrollarlo, o tratar de desarrollar el lenguaje de señas o comunicación total. Entonces, sabemos que una de las cosas importantes es que la sordera es la incapacidad invisible. Un sordo no lleva una etiqueta por delante de él diciendo, yo soy sordo. Un ciego usted lo identifica porque, bueno, va con un bastón, con unos lentes, y usted fácilmente identifica al ciego. A la persona que tiene una discapacidad física o motora lo puede también detectar, pero la sordera no es fácilmente visible. Es el problema número uno entre personas mayores en los Estados Unidos, y hay alrededor de 360 millones de personas mundialmente que padecen de sordera. Es el primer defecto al nacer, como vimos, y vean ustedes que el costo en los Estados Unidos por una persona sorda es de $1 millón en el transcurso de su vida, de las cuales 1/3 de eso se va en educación especial y 2/3 por pérdida de producción y, por supuesto, menor calidad de vida. La solución efectiva, cuando ya hay un compromiso de la cóclea, cuando hay un compromiso que no podemos utilizar entonces un audífono, estamos hablando que es el implante coclear, y que es este dispositivo del que vamos a hablar un poquito ahora. Yo les voy a poner acá, permítanme un segundo, para ponerles este pequeño video. Millones de personas sufren de pérdida de audición. No está saliendo el audio, ¿verdad? Sí, sin Para problema. aquellos que ya no se benefician de audífonos, los implantes cocleares pueden ser el siguiente paso. Para la mayoría de las personas con pérdida de audición severa a profunda, resultado del daño de las células ciliadas sensoriales en el oído interno. Un implante coclear sustituye las células ciliadas dañadas y envía señales eléctricas directamente al nervio auditivo y al cerebro. Todo comienza con los micrófonos, que captan las ondas de sonido que se acercan al oído. Entonces, el procesador, que se muestra aquí colocado sobre la oreja, convierte el sonido en señales digitales. Estas señales se envían a la antena, que a su vez las transmite al implante en el oído interno. El nervio auditivo recibe las señales del implante y envía impulsos al cerebro, que se interpretan como sonido. Para las personas que no se benefician de los audífonos, la tecnología del IC permite percibir el sonido. El resultado, una restauración revolucionaria de la audición, conectando a usted, a sus seres queridos, con el mundo del sonido. Una experiencia que no es posible solamente con audífonos. Millones de... ¿Cómo iniciamos nosotros todo esto? El inicio del programa de implantes cocleares en Venezuela fue en el año 1990. Mejor dicho, en el año 1990 hubo un punto muy importante cuando la FDA, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, aprueba la utilización de implantes cocleares multicanales en niños mayores de 2 años. Antes de eso, solamente podíamos implantar personas menores de 16 años. Cuando se abrió esta ventana de poder utilizarlo en los niños, ya veíamos que era importante porque íbamos a beneficiar un número importante de pacientes. El primer entrenamiento de implantes cocleares por cirujanos venezolanos se hicieron realmente años atrás en implantes monocanales, pero eso realmente no ocurrió por el tipo de tecnología que había en ese momento, probablemente unos 4 años antes, pero en noviembre del año 1990 se hace realmente el entrenamiento formal para poder empezar a constituir el programa de implantes cocleares. La primera cirugía de implantes cocleares se realizó el 10 de marzo de 1992, que casualmente es el Día del Médico, y fue hecha por mi padre, el doctor Heraclio Sonelares, quien hay que darle todo el crédito por ser realmente el precursor y la persona que batalló, luchó y logró crear y traer este sueño que para las personas que no escuchaban y que muy pocos países en América Latina ya habían tenido alguna experiencia. Se implantan los 2 primeros pacientes que fueron adultos poslingüísticos, o sea, personas que ya habían tenido audición, que ya tenían lenguaje y que fueron implantadas.
Un poquito sobre la Fundación Venezolana de Otología, una fundación privada sin fines de lucro, fue fundada en 1970, o sea que no fuimos tampoco una cosa que iniciamos por los implantes cocleares, sino que se inició por personas que se habían beneficiado de la moderna cirugía del oído, y también la fundación fue revolucionaria en crear, y el doctor Edgar Chiusone también, en el primer banco de oídos en Centro y Suramérica, que funcionó desde 1974 hasta 1994, utilizando estos injertos que eran donados por pacientes, y en el momento de su fallecimiento podíamos obtenerlo y poder reemplazar el tímpano y los huesecillos. Esto posteriormente se empezó a reemplazar con otros materiales, se empezaron a utilizar materiales para prótesis de oído medio, en las cuales fueron más seguros que los injertos provenientes de seres humanos. Y también hicimos el primer laboratorio de entrenamiento quirúrgico en América Latina. O sea que la fundación siempre estuvo a la vanguardia de innovación de lo que venía. Lo que es importante para haber creado el programa es integrar un equipo médico y paramédico, unas instalaciones físicas adecuadas, por supuesto, un equipo especial de instrumental quirúrgico, una unidad de programación y rehabilitación, tener fuentes de auxilio financiero que son muy importantes, tener un respaldo técnico y, por supuesto, mucha motivación y dedicación. ¿Quiénes lo integraron? Por supuesto, el otorrinolaringólogo y el otólogo, así como el audiólogo clínico, que generalmente son los líderes del programa, ya que son las personas que pueden traer y pueden hacer los diagnósticos. Tenemos un equipo en imagenología que ha sido un equipo líder también en el país y fuera del país, rehabilitadores y rehabilitadoras, así como trabajadoras sociales, audioprotecistas y, por supuesto, nuestros fundraisers, que han sido la gente que pudo mantener este programa en vida. Lo que es muy importante que para poder integrar eso tenemos varios modelos, como puede ser una clínica individual, puede ser una clínica integral otológica, por ejemplo, cuando hay personas solamente dedicadas o médicos dedicados a la parte de enfermedades del oído. También vemos que estos programas pueden ser en departamentos con todos los servicios o departamentos solamente de audiología. En los Estados Unidos es muy frecuente ver que los audiólogos tienen, digamos, un factor muy preponderante en realmente captar los pacientes. Y por supuesto, centros de rehabilitación y casas comerciales. Por eso se necesita una infraestructura adecuada, se necesita que esto pueda ser llevado, porque el paciente no solamente del momento del diagnóstico de la sordera está incluido dentro de esta estructura, sino que en el momento de hacerse el implante o en el momento de poder solucionar el problema, y por supuesto en la rehabilitación, y muy por supuesto pensamos que es para necesariamente toda la vida. Eso no se puede improvisar, por eso no podemos pensar que en una situación como la que aparece en la imagen de la derecha vamos a poder realizar un programa de implante coclear. Se necesita una infraestructura. Nuestra experiencia fue crear ese centro, justamente éramos un centro integral de otología y neurotología. El programa de implantes tiene 30 años, con más de 1.200 pacientes implantados por 4 compañías que producen el implante coclear. Se hizo un programa de detección temprana de la sordera que todavía sigue activo. Hay un programa de entrenamiento para médicos, audiólogos y rehabilitadores. Siempre hemos tratado de pasar y hemos tratado de mejorar, y ustedes van a ver pues, la importancia que tiene eso en la formación. Tenemos un servicio de audioprótesis que siempre tiene que venir muy ligado a esto. Y la filosofía del matador en el ruedo no se ajusta a la actualidad. Al principio pues había un cirujano y era así como el héroe de todas estas cosas y hacía el milagro. Realmente esto es un equipo muy multidisciplinario, y que el éxito de este programa es justamente el hecho de la integración de este equipo multidisciplinario. El implante coclear tiene una sistemática, la evaluación preoperatoria, por supuesto, se toma la decisión quirúrgica, se hace la cirugía. Después de la cirugía se debe programar el implante, porque el implante, la parte externa, debe ser programada, y posteriormente se hace la rehabilitación y hacemos evaluaciones periódicas de cómo van nuestros pacientes. Por supuesto, al candidato a ser aceptado por el equipo de implante coclear se le da la primera orientación, se le da una información tecnológica, el paciente o familia toma la decisión muchas veces, entonces se acorda las expectativas y se asiste en la decisión. A veces el equipo de implante coclear es el que toma la decisión porque hay condiciones médicas que necesita que el paciente requiera un implante, un tipo de implante coclear determinado, o el paciente delega la decisión de qué equipo tener en función de bien sea el servicio que se le dé, o la investigación, o el entrenamiento que tenga el cirujano. Fíjense esta gráfica que desde el momento que se hace el diagnóstico del implante coclear hasta el momento en que el paciente recibe el implante coclear. Si ustedes pueden ver, lo ideal sería que implantáramos a todos estos pacientes en menos de 3 meses. Eso no se da, en Venezuela no se los daba.
Vean ustedes que entre 3 a 6 meses se daba más o menos en un 25% de los casos, y el resto, lamentablemente, por encima de los 7 meses del diagnóstico. Y eso es importante porque se pierde un momento, y ustedes vieron, pues, especialmente en los niños pequeños, cómo ese periodo de los 5 años es tan importante y se pierde un periodo o un tiempo de ventana muy importante. Vean un poco cómo fue la evolución, o ha sido la evolución de la casuística, con 1.222 casos operados hasta el año 2022, o sea, justamente hasta mayo de este año. Y vean ustedes cómo hubo esta progresión de ascenso desde que el programa se fundó en 1992. Ahora, lo que quiero que vean un poco y se recuerden esta imagen que le estoy teniendo. Recuérdenla porque la vamos a volver a ver ahorita más adelante. Uno de los problemas graves ha sido de que, fíjense ustedes que el número de implantes cocleares, esto es data de una de las compañías hasta el año 2014, ha venido creciendo, ha hecho una especie de plató y no ha seguido realmente la tendencia. Y bueno, ha habido muchos factores económicos. Y vean ustedes que el precio del implante coclear tampoco ha variado mucho en el tiempo, a pesar de que hay mayor cantidad de pacientes, que hay mayor cantidad, supuestamente el mercado aumenta, no necesariamente el precio. Y por supuesto, la tendencia en la cual se ha tratado de lograr, especialmente en los últimos 5 años, es tratar de separar, hacer que este gap sea más grande entre el número de cantidad de personas que se benefician y, por supuesto, que eso impacte en el precio y que el precio sea menor. Cuando hablamos de precio, podemos ver este estudio, que es un estudio de Australia. Por supuesto, cada país tiene ciertas composiciones diferentes, pero cuando hablamos meramente de la estructura, ustedes pueden ver que entre tener un audífono y entre tener un implante coclear, pues las diferencias en costos son abismales. Si ustedes pueden ver, y permítanme un segundito, si ustedes pueden ver acá, en este punto, un audífono cuesta en total alrededor de $7.200 en Australia, y hay un implante coclear de un solo lado cuesta alrededor de $45.000 australianos, y si ustedes eso lo traspolan a utilizar 2 implantes cocleares, está alrededor de los $89.000. Fíjense ustedes que por eso es un tratamiento de alto costo. Pero en algunos de ustedes que ya han hecho este curso y saben que lo importante de lo que es el QALY generalmente te está diciendo cuánto es el beneficio, no solamente medible en un beneficio económico, pero el beneficio del paciente como tal, y todos los parámetros en que el paciente mejora después de poder haberlo utilizado. Si usted usa, por supuesto, el implante coclear 1, 2, 3 años o 4 años, probablemente, si el periodo de vida del implante coclear serían 4 años, por supuesto, más que todo, el usarlo solamente 1 año, el costo sería extremadamente alto. Pero fíjense ustedes que a medida que ya llegamos al año 5, esto empieza a bajar y se asintota completamente en el año 10. Esta gráfica tiene un valor muy importante porque hay unos nuevos modelos, especialmente para aplicar en América Latina, y tuve la oportunidad de hacerlo, de tener una experiencia en México, que era la posibilidad de financiar estos implantes cocleares, inclusive a gente de menores recursos, donde esta gente pudiera tener algunos planes de pago, etcétera, etcétera. Y eso era interesante porque incluye una porción importante de pacientes que sí están en la posibilidad, que están motivados a hacerlo y que estarían en la posibilidad de poderlo financiar, así como financian un carro, financian una casa, financian otras cosas. Un modelo que se ha visto inclusive en cirugía estética, donde quizás una de las cosas más comunes que ha pasado que en cirugía estética ha venido el tema del financiamiento. Bueno, en una cosa que es no necesariamente tan digamos, mandatoria como la cirugía estética, más justificado sería un implante coclear y que eso fuera asequible a esas familias y pudiera abrirle esa oportunidad. Pero si hacemos justamente ese costo-beneficio y viendo entre implantes bilaterales y unilaterales, y vemos que, como les digo, a los 5 años se acerca muy cercano a esa línea cero, a esa línea donde ya el costo realmente se torna cero, y porque el beneficio es mucho mayor que el costo de la inversión. Cuando estructuramos entonces un modelo donde pudiéramos integrar toda una cantidad de servicios, yo les quiero dar una idea de cómo por cada dólar que se invertía en un implante coclear, a dónde iba ese dinero, a dónde va ese dinero. En primera instancia, el 61% por supuesto se va a la compra del dispositivo, y el 10% se iba increíblemente a problemas de logística, importación,
Esto afortunadamente, por lo menos el caso de Venezuela disminuyó en los últimos años. El 8% a servicios médicos, el 6% a rehabilitación, el 5% a servicios audiológicos. Y vean ustedes que logramos hacer un fondo para partes y repuestos no incluidos en la garantía para poder producir un subsidio de aquello que el paciente tenía que comprar y que nosotros pudiéramos ayudarlos a ellos a través de este fondo y que este fondo sirviese para subsidio de manera que los precios fueran mucho más económicos. Esto fue inclusive muy importante cuando los pacientes tenían que adquirir los repuestos y había un diferencial cambiario enorme y ese diferencial cambiario hacía casi imposible poder comprar una batería, comprar un cable de repuesto que no estuviese incluido en la garantía. También hicimos un fondo educacional, un fondo de investigación. A través de este fondo de investigación lo logramos invertir en la Universidad Central con el doctor Jorge Hernández. Hicimos proyectos de investigación en ciencias básicas que pudimos inclusive hacer una serie de publicaciones. Un fondo operativo, por supuesto, los gastos administrativos. ¿Cómo venían los fondos? Pues fíjense ustedes que el 71% de los fondos venían fundamentalmente a donaciones individuales a pacientes. ¿Cómo es eso? El paciente iba con todas sus cosas, sus informes, con todo, iba, buscaba, bien sea en entes privados, en entes gubernamentales, en entes locales, en entes regionales, y esa donación se le entregaba a la orden de ese paciente o a la orden de ese niño para poder adquirir el implante coclear y poder hacer todo el proceso. El 22% vino a través de programas gubernamentales directos, esos programas gubernamentales directos que funcionaron bastante bien efectivos hasta el año 2014, donde varias instituciones, los primeros implantes los hicimos a través del Hospital Universitario de Caracas, hicimos un grupo de 10 pacientes, y luego un importante grupo que se hizo a través de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, junto con el programa de trasplante de médula ósea y junto con el programa de trasplante hepático, el programa de implantes cocleares también se integró y por ahí se logró también beneficiar a una serie de pacientes. Fíjense que también hemos tenido donaciones directas de fundaciones y empresas y, por supuesto, un número muy pequeño de pacientes que a través de las aseguradoras y solamente un 1% de pacientes con fondos propios y, por supuesto, también hemos tenido algunos regalos a través de incentivos, a través de la industria que se lo pasamos a nuestros pacientes. Pero ¿cuál es la situación de Venezuela en función de América Latina? Y aquí nos tocó participar y tuvimos el inmenso honor de poder participar y además de toda la confianza de los investigadores de este estudio que realizó Susan Emmett de la Universidad de Johns Hopkins en combinación con el profesor James Sanders del Dartmouth College en New Hampshire, donde nos movimos un poco más de utilizar el Producto Interno Bruto como medida para ver el costo-beneficio de los implantes cocleares y tuvimos, como les digo, el inmenso placer de trabajar en este equipo multicéntrico. Y si ven ustedes, una cosa muy interesante era saber cuánto costaba realmente una cosa importante que no solamente vean ustedes que las necesidades realmente del implante coclear en la región, y vean ustedes que vamos a ver el caso, por ejemplo, específico de Venezuela. Habíamos hablado aproximadamente de 920 pacientes con sordera profunda y para este estudio se había calculado que el potencial anual de implantes cocleares era de 276 y vean ustedes que lo que hacíamos o lo que hicimos en un mejor momento, no solamente la Fundación Venezolana de Odontología, sino otros centros también en el país, solamente 120 implantes. O sea que, si ustedes pueden ver, hay una diferencia muy grande. El déficit que teníamos era muy grande. Y ustedes lo pueden ver acá. Si lo vemos ahora, en cuál era el equipo o el recurso humano en que contábamos, vean ustedes, estos son los números que son ideales y cuánto tenemos que invertir en cada parte, en cada uno de los recursos humanos. Vean ustedes que no necesitábamos formar más otorrinolaringólogos, sí necesitamos formar, por lo menos había en ese momento que formar unos 5 audiólogos más y aproximadamente unos 19 terapistas de lenguaje. Fíjense ustedes cuál sería el costo en Venezuela de una inversión de $33,000, pero si ustedes ven Guatemala, en aquel momento estaba en el orden de los $600,000 de inversión. En el caso de Venezuela, particularmente, sí ha habido un grupo muy importante de gente que se formó. Cuando
se hace el cálculo del costo, de la efectividad entre el Producto Interno Bruto y la efectividad del costo, vemos que estos que están marcados en verde oscuro, que son Brasil, Colombia y Trinidad y Tobago, este índice que ustedes ven aquí de implante coclear, que está acá, ese índice está por debajo de 1. Ese índice debería estar por debajo de 1 para determinar que el costo es efectivo. Y ven ustedes que Venezuela estaba en 1.51, pero si ustedes ven países como Paraguay en 2.50 y Guatemala en 2.96. O sea que en estos países muchas veces hubiese sido mejor agarrar al paciente, montarlo en un avión y llevarlo a otro sitio donde pudiera ser implantado. Ven ustedes el mapa de distribución de qué ha pasado con estos pacientes, hasta donde nosotros hemos podido llevar una casuística de nuestros pacientes. Tenemos de los 1.222 pacientes, tenemos 92 pacientes que fallaron, 36 de ellos por fallas técnicas que fueron ya determinadas por las empresas que fueron fallas técnicas, y 56 de ellos que fallaron por fallas médicas, tuvieron infección, tuvieron problemas. Sigue siendo una tasa muy baja, pero es una tasa que ustedes ven que está ahí presente. Vean ustedes que de los otros 1.130 pacientes tenemos seguimiento de aproximadamente 504, de los cuales 453 son usuarios, 51 no son usuarios por múltiples razones, no necesariamente tuvieron buenos resultados con el implante o no necesariamente tienen una condición social o socioeconómica o educativa que permite continuarlos o llevaron una pobre terapia o rehabilitación postoperatoria. Hasta ahora sabemos que solo 8 de nuestros pacientes fallecieron y realmente perdimos el contacto en 618 pacientes, de las cuales en una cifra importante de más de 349 fueron reubicados, migraron del país o fueron a otros centros en los cuales ya después nosotros no pudimos seguirlo. Y tenemos 269 en la cual no conocemos realmente qué ha pasado con ellos. Posteriormente que se hace el implante necesita una serie de mantenimientos, como por ejemplo el caso de batería. La batería recargable tiene una vida útil aproximadamente de 8 meses. Eso es lo que se hace, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y se recomienda el recambio cada 8 meses. Yo les puedo decir por experiencia que nuestros pacientes venezolanos hacen magia y muchas veces duran año y medio y hasta inclusive 2 años. El cambio medio de los cables aproximadamente cada año, el micrófono, puede haber un cambio más allá de la garantía, es lo que pensamos, la carcasa también una más allá de la garantía, el cambio del procesador aproximadamente dentro de la vida útil, un cambio, fíjense ustedes que aproximadamente de 2 a 3 años dura la garantía, casi todas las empresas 3 años, pero hay una extensión de garantía, y el costo promedio de mantenimiento pudiera oscilar entre $800 y $1.000 anuales por paciente. Cuando hicimos una encuesta, esto fue una encuesta que hicimos y es el resultado de los líderes de 12 centros de implante coclear en América Latina, había un denominador común. Uno, que la falta de programas de detección temprana de la sordera y muchos problemas que habían con los pacientes en limitación del servicio técnico y mantenimiento. Y eso es importante porque ahí va pegado a lo que yo les había comentado antes. Lo importante es que no solamente es poner el implante, no solamente es hacer esto, sino la posibilidad de poderlo mantener en el tiempo. Por supuesto, limitaciones en algunas partes de servicios de rehabilitación. Y limitaciones de financiamiento, a pesar que eran importantes, no, fíjense ustedes que se ubicó en el medio. Siempre que pensamos que las limitaciones de financiamiento debían estar aquí arriba en el tope, y fíjense ustedes que para sorpresa nuestra no lo estuvo. Volvemos nuevamente entonces a cómo esta gráfica que les hemos puesto. Y para nosotros la línea de sustentabilidad económica está en 30 pacientes implantados por año. Eso permite rellenar esos fondos que yo les había puesto en la estructura de costos, del precio de ese implante. Vean ustedes que a partir del año 1999, donde los volúmenes fueron aumentando, el programa se hizo completamente sustentable. En 2014 sabemos que en Venezuela fue un año muy turbulento, 2004, perdón, fue muy turbulento y eso condujo a una caída, pero fíjense que estuvimos siempre por encima, fue autosustentable, se quedaron unos importantes fondos que logramos posteriormente utilizar, inclusive
a partir del año, después del año 2015, cuando ustedes pueden ver que cayó significativamente hasta el punto que estábamos en un punto muy bajo o casi cero, especialmente, bueno, el año 2020 por el año de la pandemia. Pero fíjense ustedes que a pesar de eso logramos mantener algún grado de operatividad. Desafortunadamente ese grado de operatividad se pudo mantener durante 3 años más o menos hasta el año 2019, y a partir del año 2019 esos fondos se depletaron y realmente es poco lo que hemos podido asistir a los pacientes, y por ahí lo que se dice es importante que ese nivel de sustentabilidad. Entonces, ¿cómo lo vemos? Primeramente, una de las cosas importantes es hacerlo simple, tratar de que no sea complicado el proceso, y eso está ligado a que la industria da el apoyo para la industria de implantes cocleares y por supuesto una buena atención sanitaria y tener una tecnología que tenga un buen rendimiento. Nunca pensar que vamos a colocar algo más barato porque es más barato y podemos beneficiar a más, cuando en un momento dado eso puede ser un problema en el futuro, porque las tecnologías cambian, estas tecnologías hacen brincos, muchas veces inclusive en América Latina hay el fenómeno que nos quieren poner cosas que están queriendo sacar de los estantes, y no necesariamente eso nos vamos a conseguir un problema por la cual estos dispositivos fueron mejorados en el futuro, y sencillamente lo que estás haciendo es llevando el problema un poco más adelante, a pesar de que estás beneficiando a unos pacientes. Por supuesto, ¿cómo lograr un menor costo? Pues realmente una responsabilidad compartida. Uno de los problemas que hemos visto es la excesiva burocracia, especialmente en toda la parte de certificación, aprobaciones, en todo lo que es permisos sanitarios. Esto encarece enormemente el proceso de adquisición del implante. Tratar de tener un mayor nivel de accesibilidad, y en el caso de nosotros, no solamente por los programas, a través de programas gubernamentales, a través de los ministerios de salud, a través de los programas estatales que son muy buenos. El modelo en México durante el momento que hubo el Seguro Popular fue muy bueno. Ya el Seguro Popular desaparece, entonces ahora hablo con mis colegas mexicanos y se ve que todo esto ha decaído, como sucedió pues, quizás en Venezuela. Al eliminar algo que se podía autofinanciar, llegó un momento y punto en que el problema pasa a un nivel central, y el nivel central no necesariamente es efectivo o cuenta con los recursos o piensa que es una prioridad. Y por supuesto el modelo fundacional, que es un modelo que para nosotros no funcionó y logramos beneficiar a muchas personas. ¿Cómo logramos mayor penetración? ¿Cómo logramos llegar a mayor personas? Pues aumentando la disponibilidad de los servicios, y para eso necesitamos información, que la información llegue, y formación de ese recurso humano que es tan importante, mucho más que el recurso, digamos, físico. En el caso de esa formación, nosotros en nuestra vida como fundación hicimos más de 83 cursos teóricos prácticos, 53 cursos básicos, 17 cursos avanzados, 11 cursos especializados en implante coclear y 2 cursos de instrucción dirigidos al desarrollo tecnológico. Ven ustedes que tuvimos más de 450 participantes en nuestros cursos, 48 residentes de instrucción guiada, que fue desde el año 2004 al 2017 en colaboración con el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario y con algunos otros centros de otorrinolaringología, incluyendo el Hospital Militar y incluyendo el Hospital Domingo Luciani. 38 cirujanos otorrinolaringólogos fueron capacitados en cursos específicos para implante coclear. Y vean ustedes que es un impacto que yo creo que es muy importante para lo que es el futuro de lo que se puede ofrecer. ¿De dónde venían esta gente, toda esta gente que vino a nuestro curso de preparación? Ven ustedes que sitios tan lejanos como Marruecos, por ejemplo. Y podemos decir que casi toda la América Latina tuvimos personas que vinieron a nuestro curso y a formarse. Tenemos también un programa de instrucción, ya una instrucción más avanzada, que se llama el Fellowship, que son visitas cortas. Hay un becario por un año, y hay visitas cortas de 1 a 3 meses, y rotaciones cortas en los hospitales universitarios de Venezuela, y visitas audiológicas guiadas, así como entrenamientos en implantes cocleares. Y donde nos vinieron nuestros becarios, nuestros 58 fellows, ven ustedes también, de gran parte de la América Latina y de España, fundamentalmente. Y en donde hemos hecho nosotros colaboración, o hemos estado impulsando programas de implantes cocleares, y ustedes pueden ver pues países como Perú, como México, como Colombia, Ecuador, que no está marcado, Perú, Bolivia, en España, en Bielorrusia,
perdón, Bielorrusia no, en Polonia, en Argelia, Egipto y por supuesto en China también. Para eso pues necesitas colaboración. Colaboramos directamente con 14 centros internacionales, incluyendo en este momento la Universidad de Miami, donde yo me encuentro, pero ustedes centros en México, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Puerto Rico, en España, en Argelia y en el Reino Unido. De allí que yo dejo esta frase siempre, que la educación como instrumento liberador, porque la educación es un proceso, el proceso educativo es continuo y no debe estar sujeto nunca a las adversidades. Es el recurso más importante para el crecimiento personal, la ascensión social y la libertad integral de la persona, la libertad integral social, personal y social del individuo. Y ahí es que es sumamente importante que tengamos esa posibilidad de pasar la batuta, de pasar el conocimiento. Les quiero dar un poquito unas reflexiones finales y de repente pues oír un poco sus comentarios. El implante coclear es un procedimiento, por supuesto, de alto costo que necesita de un equipo multidisciplinario, eso es fundamental. Los costos relacionados con la operatividad del programa solo equivalen a 1/3 del valor del dispositivo y es más o menos el 20% del costo total cuando se calcula. El fondo de subsidio debe estar alrededor de un orden del 5 al 8% en total. Eso puede estar fraccionado en diferentes renglones, pero lo que es importante es que siempre debe haber una parte de eso que permita justamente apoyar a la gente que no tiene el recurso, que no puede, por ejemplo, que un paciente dejara de escuchar porque sencillamente no tiene cómo poder mantener su implante. Y por supuesto el modelo de viabilidad es que la cifra aproximada sea de 30 casos por año, para que sea viable. Y esta cifra es muy interesante porque fíjense ustedes, las compañías de implantes cocleares no le ponen atención a un programa que al menos no tenga más de 15 o 20 implantes por año. Y eso es importante porque más o menos ellos tienen un cálculo parecido a eso que para nosotros fue un cálculo que logramos sacar justamente con nuestro experiencia. Como les digo, esto no es un trabajo que ha sido un trabajo de un solo torero. Esto ha sido un trabajo en equipo y debo reconocer a mi padre, el doctor Gerson Helares, que fue el que fundó y trajo esta idea y la desarrolló y trabajó intensamente por muchos años. Después que yo me integré y empecé a dirigir el programa de implantes, pues tomé la batuta y seguimos. Y el grupo de cirujanos que nos han ayudado, el grupo de audiología que han estado junto con nosotros también y de rehabilitación, así como nuestro grupo de investigación de médicos jóvenes, así como el doctor Jorge Hernández, que también nos ayudó muchísimo en esa área, que era un área un poco desierta, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Aquí hay algunas imágenes de algunos de nuestros pacientes, de algunos de los momentos. Esto fue en el Hospital Universitario de Caracas hace unos años. Estos son parte de nuestros cursos, de nuestra formación en Caracas. Este laboratorio está en Caracas, está todavía activo en Caracas y está pues al servicio de nuestras personas en formación. Estos son algunos de las campañas de implantes cocleares que hemos realizado en diferentes partes del mundo, incluyendo no solamente en Venezuela, que hicimos en Maracaibo y Barquisimeto, pero también en Ecuador, en China, en Egipto, en México, en varias locaciones. La campaña en México fue una campaña muy exitosa, en el Perú, en Bolivia y en Argelia. Y esto es algunos de nuestros cursos de formación también, que he tenido el honor de estar en varios sitios también del mundo. Estos son algunos de los últimos cursos que se hicieron presencialmente antes de la pandemia. Esto es, bueno, algunas de las actividades, probablemente aquí hay algunos médicos o otorrinolaringólogos que estén interesados. Esto es la próxima semana, quien tiene chance todavía de un par de cupos, lo montas en un avión y venimos a visitar. Y de la misma forma, en octubre de este año, finales de este año. Este es mi correo electrónico para quienes desean contactarse directamente conmigo. Este son mi correo. Y bueno, no dejar de ser siempre para mí esta foto me permite reconciliarme con mi Ávila, que siempre pues lo tengo presente y lo extraño mucho viviendo en esta zona que es extremadamente plana, que no hay ningún sitio de referencia visual que tenga más allá de unos 30 metros de alto. Y quiero dejarlos con estas palabras contenidas en el libro Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que decía: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es una locura ni una utopía, sino justicia. Así que bueno, los dejo y bueno, espero, ya tengo preparado mi implante coclear cuando me toque. Muchas gracias.
Oye, muchísimas gracias, doctor Juan. Yo estoy encantada de haberle escuchado durante todo este trayecto de lo que llevamos de la conferencia. Para mí, que no soy doctor, que no soy médico, pues grandioso los conocimientos adquiridos, pero aquí sí están una serie de doctores que quizás tengan preguntas y recomendaciones a quienes les invitamos a participar para aprovechar que el doctor Juan está aquí para ayudarnos a responder todas esas dudas, recomendaciones y demás. Bueno, está abierto el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, Miguel. Miguel tiene la manita levantada. Adelante, Miguel. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, ante todo un placer, mi nombre es Miguel. Doctor, muchas gracias por su conferencia, de verdad que ha sido bastante inspiradora. A modo personal siempre he tenido una inclinación con la inclusión y la accesibilidad de la comunidad con discapacidad auditiva y por eso se me hace muy, muy inspiradora pues esta conferencia. En particular quería pues poner manos en acción, ¿no? Y preguntarle si en Venezuela pues qué actividades se siguen llevando a cabo, qué espacios de crecimiento, de aporte, de investigación pues están activos, porque bueno, de verdad que ya escuchándolo me gustaría con mayor fuerza pues incluirme si hay alguno en el que se pueda trabajar. Personalmente, pues lo felicito, se me ha hecho de verdad muy, muy amena esta conferencia, me pongo a la orden, yo desde donde trabajo pues busco a través de la formación en lengua de señas al personal que hace vida en cualquier hospital, pues hacer de nuestro sistema más inclusivo, pero efectivamente esta es una solución parcial a un problema que efectivamente demanda de un trabajo en equipo y de mayor estudio, pues que usted lo está liderando en este aspecto y pues me gustaría también compaginar las acciones hacia ello. De nuevo, muchas gracias y quedo atento a su comentario. Sí, muchísimas gracias por sus palabras. Sí, efectivamente, bueno, como vio los últimos 5 años no han sido fáciles. El programa de implantes cocleares en la Fundación sigue funcionando, no quizás con la fuerza que teníamos antes, pero seguimos atendiendo a nuestros pacientes y seguimos tratando de darle lo mejor posible. Hay algunas dificultades importantes, especialmente en aquellos pacientes que tienen mucho tiempo ya implantados, en poder actualizarlo, especialmente se actualizan. El paciente que tiene implante coclear no se tiene por qué volver a operar, pero el dispositivo que va externo se puede cambiar y se puede actualizar. Eso ha sido un reto muy importante, las limitaciones hay unas limitaciones muy importantes de, de, de recursos para poder hacerlo. Entonces eso realmente nos ha tenido un poco, digamos, es nuestra preocupación. Pero seguimos haciendo el proceso, seguimos haciendo todo, seguimos tratando de otorgar a los pacientes la posibilidad dar de atenderlo. Y estamos activamente también en un proceso en la cual ahorita la parte de investigación es más difícil, que la mejor investigación es la que podemos hacer para mejorar los pacientes. Estamos tratando de recolectar toda esta data, estamos tratando de recolectar todas estas cosas para poder ver al final de cuentas cómo podemos mejorar, cómo podemos empezar a volver a crecer. Y eso es lo más importante. Eh, eh, mm, es lo más importante de poder hacer, de tener una idea de cómo podemos apoyar. La otra cosa muy importante es que el trabajo que ustedes hacen a nivel de la comunidad de lenguas de señas es impresionante. Yo siempre he dicho que esto es un camino, que es un camino en común, un camino que vamos de la mano y ciertamente la labor porque es un recurso muy importante, es una opción muy importante. El implante coclear es una opción para el sordo, el lenguaje de señas es una opción para el sordo, todos estos tratamientos son opciones para los sordos. Entonces, el trabajo que cada quien puede hacer a los sordos es realmente increíble y es una pasión, como decía Jorge, y yo creo que todos, no hay un mejor o peor camino, hay siempre, lo importante, un camino, creo que es importante. Por aquí tiene la mano levantada Beila Bastidas.
quien nos escribió por el chat que necesita hacer una pregunta y un comentario. Adelante, Beila. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes y felicitación al doctor Juan Armando Chuzoni, a quien tengo el placer de conocer de hace varios años. Me pareció excelente su charla y un resumen bastante bueno y que nos dejó muchísima información. Yo pertenezco al equipo de implante coclear de Barquisimeto, Venezuela, que dirige el doctor José Manuel Colmenares. Yo soy médico foniatra audiólogo. Tenemos alrededor cerca de 300 pacientes implantados y uno de los problemas que de verdad yo he notado en los pacientes que se han seguido en nuestro equipo de implante coclear es que muchas veces el paciente consigue la donación del equipo, se implanta, empieza la rehabilitación y empieza a progresar bien, pero a mitad de camino se le dañó la antena, se le dañó el cable, no tiene dinero para comprar el cable. Y entonces ahí el paciente deja de usar el equipo, se retrasa en el lenguaje. Bueno, y ese problema lo tenemos muy seguido, lamentablemente. Tenemos unos casos estrella, de verdad. Tenemos varios profesionales, tenemos ya 3 médicos implantados, tenemos varios. El implante, nosotros comenzamos en el año 2000, tenemos 22 años en el equipo de implante coclear de Barquisimeto. Y bueno, tenemos el orgullo de ver tenemos varios especialistas ya implantados, odontólogos, periodistas, 3 médicos, etcétera, muchos que son profesionales, pero también tenemos el otro lado de la moneda, personas que dejaron de usar, que iban bien en la terapia, pero dejaron de usar el implante porque no tienen dinero para comprar los accesorios. Y ahora muchos de nuestros implantados tienen el equipo Freedom de Cochlear, que fue hace más de 3 años retirado del mercado, entonces no consiguen repuesto. Entonces yo quería plantearle a Juan Armando eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estos casos que verdaderamente pues da lástima? Porque los implantes iban bien, pero ¿qué hace el niño? Cuando no tiene repuesto, se retira el implante y se retrasa. Entonces, no sé qué hacer, qué solución darles a esos casos. Muchas gracias, Juan Armando, y a todo el público. Beila, qué gusto oírte. En primer lugar, reconocer el inmenso trabajo que han hecho en Barquisimeto con el liderazgo del doctor Colmenares y el doctor Pulido, quienes trabajaron muchísimo en el inicio, y tú, Beila, que estuviste desde el principio. Y realmente quiero reconocer de ti el trabajo titánico que han hecho y realmente la excelente labor que siguen haciendo. Y lo que dices es totalmente cierto. Uno de los problemas graves es eso, como toda tecnología, la tecnología evoluciona, y lo ideal es que pues, un procesador externo, pues idealmente en los países desarrollados se cambia cada 5 a 7 años. Estamos hablando que en Venezuela tenemos pacientes que tienen utilizando el mismo procesador si lo cuidan bien, durante 15 años, 15, 20 años. Una de las cosas que en la práctica que hemos logrado, Beila, no es necesariamente una cosa masiva, pero estamos trabajando en eso. Creo que en algún momento dado te lo comenté. Aquí en Estados Unidos he tratado de recolectar, aquí en la Universidad de Miami recolectamos una cantidad de repuestos que están metidos de repente en una gaveta, o alguna compañía tiene eso metido en un depósito, o algún departamento en algún lado en el planeta tiene cosas que ya son viejas y que de repente las van a echar a la basura. Y yo les decía a ellos, todo lo que es para ustedes basura, para mí puede ser oro. Y en los últimos meses hemos logrado justamente tratar de ayudar a una serie de pacientes con mucha limitación, porque no es una cosa que tenemos muchísimo, pero algunos pacientes que tenían ese problema, y lo logramos en la práctica solucionar de manera por lo menos al menos temporal. Se necesita, y sí es muy importante, y en el momento de hablar con los pacientes se tiene que saber que, bueno, que esto tiene un proceso ¿cómo se llama?, de mantenimiento. Y eso es parte también de la evaluación de implante coclear que hay que ver qué tan comprometido el paciente está. Sabemos, y hay un denominador común, mientras más comprometido uno ve al paciente y la familia, especialmente en los niños, uno ve que la familia es muy comprometida, que la familia quiere avanzar en esto y hacen todo el esfuerzo titánico. La mayor parte de las veces son pacientes que pueden mantener y que son organizados y que tienen cierta organización. Y definitivamente la posibilidad de crear fondos, y eso es importante. Esto ha sido una de las cosas que ha sido poco vistas, pero la posibilidad de crear fondos para poder subsidiar, como en un momento dado lo tuvimos en la fundación, y que se financiaban a través de los mismos implantes cocleares. Eso es muy importante, porque al crear ese fondo, un repuesto que puede costar $100, $120, el paciente lo puede comprar en 20.
y tú le puedes hacer un subsidio de 100. Pero para eso, como les digo, necesitas tener un fondo y ese fondo tiene que ser siempre, debe estar llenándose, debe estar funcionando siempre. Porque al principio, los 3 primeros años, 5 primeros años, ese paciente no los usa, pero en la medida que va pasando el tiempo, sí probablemente lo va a necesitar. Entonces, y es por eso que es muy importante, especialmente para esos pacientes que probablemente dejan de escuchar porque no tienen el equipo funcionante, que se puedan beneficiar de eso. Continuamos por aquí, doctor. Nos dice Patricia Valenzuela por el chat. Gracias por la conferencia. Le pregunto, ¿se mantiene la opción de implante coclear en Venezuela? ¿Es posible plantear un programa como Funda Hígado? ¿Los implantes cocleares se recambian? Sí, los programas siguen. El doctor José Manuel Colmenares, el programa de Barquisimeto sigue muy activo. El nuestro también sigue activo. Por supuesto, entendamos que no a los niveles que teníamos hace 10 años, hace 10, 12 años no están en esos niveles, pero la factibilidad está. El problema sigue siendo un problema de financiamiento. El problema sigue siendo que la disponibilidad de los recursos financieros son mucho más escasos, extremadamente escasos, especialmente personas de bajos recursos. Pero aquí lo importante es tratar de volver otra vez al momentum de concientizar, que a veces puede presentarse en una posición fatalística de decir los recursos no existen. Y yo sí creo que los recursos existen, los recursos están. Lo que pasa es que hay que tratar de ver cómo se pueden cómo pueden llegar a estos pacientes que lo necesitan. Hay opciones en muchos niveles en la cual se puede conseguir recursos para eso. Funda Hígado ha sido una experiencia muy buena, muy interesante. Son dos conceptos quizás un poco diferentes, porque el concepto y el tipo de enfermedad hace que el concepto sea diferente. Pero, en general, yo considero que hay que tratar de empezar. Yo les digo a ustedes que creo que en Venezuela lo importante es empezar a hacer ruido nuevamente. En el momento de empezar a hacer ruido nuevamente, empiezan a suceder las cosas. Y empiezan a suceder las cosas de forma progresiva. O sea que yo creo que esa sería realmente la recomendación. Pero sí estamos activos. Yo creo que estamos en mayor o menor medida, estamos todos los centros activos. Como le digo, yo creo que fundamentalmente Barquisimeto y Caracas, que son los centros que están hoy en día mucho más activos. Por aquí tenemos una manito levantada de Araceli. Araceli, adelante. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, doctor Juan Armando? ¿Cómo están todos ustedes allí? Mi nombre es José Márquez, soy el esposo de Araceli Jalbor. Ella fue implantada por usted en el año 2014. Gracias a usted, bueno, mi esposa escucha. Estamos muy agradecidos con ese trabajo que usted está ejecutando. Lo que sí quería saber, ¿qué posibilidades hay acá o si hay conexiones con alguien por acá para poder financiar lo que es la parte del implante que ella tiene, el procesador externo, ya que se nos ha hecho muy difícil a través de los reemplazos de los accesorios como antena, cable y baterías? Entonces, estamos optando por una nueva actualización del equipo. Queríamos saber si hay una oportunidad o algún ente acá que nos pueda apoyar con eso, o si hay un modo de financiarlo a través de la misma empresa, que es Cochlear América, que fue por el cual usted lo implantó a ella. Sí, Esa es mi pregunta. Muchas gracias y le agradezco muchísimo sus palabras. Lo ideal es que en este caso particularmente individual se comunique con el personal que está en la fundación y ellos con mucho gusto van a tratar de ver y como les digo, estamos tratando de ver cómo se puede ayudar. En concreto, no hay un programa definido, pero lo ideal es que se comunique con ellos y ver qué cosas pueden hacerse. Hemos tenido casos individuales que hemos podido ayudar. Marina, tiene el micrófono apagado. Estaba hablando con el micrófono apagado, discúlpenme.
Bueno, lo que tenemos por aquí por el chat, doctor Juan, son algunos comentarios de agradecimiento. Fíjense, lo saluda el doctor Héctor Rondón Cardoso. Dice, muchas gracias, Juan Armando, por la linda conferencia, muy motivadora. Homenaje a don Edgar por haber sido el promotor en el IC en Latinoamérica. Muchísimos saludos. Igualmente, nuestro doctor Mario Patiño dice, Juan Armando, valoramos mucho la experiencia y el mensaje compartido el día de hoy. Son los comentarios que tengo en el chat. No sé si hay alguno de los partícipes que quiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta o algún comentario. Nosotros por aquí feliz de tenerlo, doctor Juan. La verdad que ha sido una conferencia muy amena, muy enriquecedora. Vamos a esperar a ver si alguien quiere hablar. Aquí tenemos al profesor Ernesto Blanco. Adelante, profesor. Ajá. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. No, solamente en nombre de IESA quisiera agradecerle su participación en nuestro programa, que se ha hecho con mucho esfuerzo para formar gerentes para el sector salud. Y personas como ustedes son las que sirven ejemplo a estos muchachos, son el ejemplo a seguir y para demostrarnos que todavía se pueden hacer cosas aún con escasos recursos. Simplemente hay que proponerse buscarlos en donde muchas veces no existen, ¿no? Y sobre todo esto de llevar la salud, en este caso auditiva, a mucha gente que no tiene con qué, ¿no? Entonces, bueno, en nombre de IESA quería agradecerle esto, la conferencia. Bueno, yo no soy médico, pero para mí estuvo muy interesante y muchísimos éxitos, y por acá estamos a su total disposición y orden. Muchísimas gracias. Igualmente, pues, agradecerles a ustedes, a IESA por el inmenso trabajo que están haciendo. Yo les voy a decir algo, y los que están en este diplomado, es una suerte increíble. Creo que a nosotros y a muchos de nuestra generación nos faltó mucha instrucción formal, y yo creo que es una maravilla poder contar con este recurso que están teniendo ustedes a través de este maravilloso programa. Nosotros muchas veces tenemos que hacer las cosas oyendo muchas opiniones de mucha gente, para poder un poco a la fuerza entender algunas cosas y poder tomar las decisiones que fueran las más adecuadas. Por eso de allí que poder tener este bagaje de conocimiento que les puede dar esta formación es muy, muy importante. Es increíble, y yo creo que, bueno, saquen el mayor provecho del mundo, porque siento que es una oportunidad que es única, que, como le digo, creo que en nuestra generación nos faltó mucho hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Juan. Por supuesto, seguimos aquí en nombre de IESA, súper agradecidos por la conferencia de hoy. A todos les deseamos feliz tarde y buen provecho o buen apetito para los que ya almorzaron. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.